Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos y sobre todo muy bendecidos a este nuevo podcast Mi Identidad en su quinta temporada. La verdad que estoy muy contenta de que Dios nos está permitiendo seguir avanzando en este proyecto. Como ya lo he mencionado anteriormente, nunca pensé que yo iba a estar compartiendo su palabra, ¿cierto? A través de estos podcasts, a través de escribir. Me defino me describo, mejor dicho, como una persona bien dispersa, un poco desordenada, con la organización de muchas cosas, y Dios ha entregado esto, ¿cierto? Ha entregado esta disciplina de poder estar haciendo estos podcasts, armarlos, de poder estar subiendo las reflexiones. Así que la verdad que estoy muy agradecida por eso, y no solamente por eso, sino porque sé que esto está bendiciendo a almas, y eso me pone muy contenta, la verdad. Creo que cuando nosotros en nuestra vida humana, ¿cierto? En nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, cuando compramos algo que está en oferta o que es un muy buen producto, lo recomendamos. Y creo que eso es lo que yo estoy haciendo a través de estos podcasts, ¿cierto? A través de las reflexiones, y lo podemos hacer a través de muchas maneras. Compartir lo bueno que Dios ha sido con nuestra vida, lo bueno que Él es, lo genial que se siente haber sido rescatado, lo maravilloso, lo hermoso que se siente ser totalmente amado, aún sin merecerlo. Y creo que eso es impagable y es digno de ser compartido por quienes vivimos eso. Así que yo te invito a que hoy puedas compartir esto también, puedas compartir a Dios a otras personas a través de estos podcasts, a través de las reflexiones o a través de lo que tú estés sintiendo, a lo mejor de una alabanza, de alguna predicación, de algún versículo que Dios te haya puesto durante el día. Hazlo, querido hermano, querida hermana. Sé partícipe de compartir las buenas nuevas, ¿cierto? Que es el reino de Dios, y no hay nada más maravilloso que eso. Así que de verdad estoy muy agradecida de que Dios esté aquí con nosotros, nos haya permitido estar una vez más aprendiendo de Él, porque nos acerca, ¿ya? El conocimiento nos acerca a Él. El poder seguir aprendiendo, escuchando de Él, nos acerca a su corazón, nos va revelando quién es, su identidad, sus formas, y es maravilloso eso. Es maravilloso llegar a tener una intimidad así con el Creador, con el Rey de Reyes, con el Todopoderoso. Tener ese tipo de intimidad es wow, es maravilloso si lo exponemos así. Porque vuelvo a tomar ejemplos de nuestra vida diaria. Cuando alguien tiene algún puesto o algún famoso, ¿cierto? O tu jefe, no lo sé. Generalmente son personas bien aisladas del común de la gente. Son personas políticos, ¿cierto? Son muy aislados del común de la gente, y yo me pongo a pensar que Dios es lo más importante. Sin embargo, Él no se aísla de la gente, sino que se acerca y hace todo lo posible por acercarse. Así que la verdad, sean muy bendecidos. Es algo que yo siempre repito, es algo que yo siempre voy a decir, porque soy muy convencida de aquello, que nada es coincidencia. Y nuevamente, si estamos el día de hoy acá, es porque Dios así lo ha querido y porque tiene un plan, y su plan es perfecto. Así que te pido que puedas tener una expectativa alta en Dios el día de hoy y siempre, la verdad. Que dispongas tu corazón a estos 20, 30 minutos que pueda durar este audio de tu día. Estés haciendo lo que estés haciendo, lo que te encuentres haciendo en tu trabajo, caminando, haciendo ejercicio,
haciendo algún trámite, ¿cierto? O simplemente estás en tu casa y te estás arreglando a lo mejor para ir a algún lado. No es coincidencia y dispone tu corazón, dispone tu mente, tus oídos para poder escuchar la voz de Dios, no la mía, escuchar la voz de Dios. Así que bueno, vamos hoy a tener este tema, ¿cierto? Esta reflexión, que es una pregunta. ¿Somos embajadores? ¿Somos embajadores? Y para poder responderla, que probablemente lo vamos a hacer más adelante, un poquito más adelante, primero debemos comprender o debemos estar en conocimiento de qué significa ser un embajador. ¿Qué es un embajador primeramente? Y yo creo que cuando nosotros mencionamos la palabra embajador, se nos viene automáticamente a nuestra mente un cargo político, ¿cierto? Algo relacionado con la política de un país. Y efectivamente es así, un embajador, en términos muy simples, querido hermano, no voy a profundizar en un concepto más profundo, ¿cierto?, de la palabra y del cargo, pero en términos muy simples, muy breves, un embajador, ¿cierto?, es alguien que tiene un cargo político, pero que es un representante de un país en otro país. Ya es alguien que está en el área de las relaciones internacionales, ¿ya? Y su cargo de verdad es fundamental para que haya comunicación entre los países y de ese modo poder llegar a acuerdos, ¿ya? Favoreciendo, ¿cierto?, así la unidad de las culturas, de las diferentes culturas y así evitamos a lo mejor guerras y enfrentamientos, malos entendidos entre países. Los embajadores tienen una función súper importante y son representantes. Quiero que nos quedemos con eso. Son representantes de un país en otro lugar, en un lugar extranjero. ¿Ya? Eso me gustaría que lo tuviéramos súper claro. ¿Ya? Dentro de las funciones, ¿cierto?, de ser representante de tu país, o sea, un embajador, es el comunicar, traspasar el mensaje, mostrando la identidad y visión de lo que está representando. O sea, un embajador debe cumplir ciertas características como el conocer la historia de su país, la identidad, la visión del país. Ya solo de esa manera va a poder ser un fiel representante. Hermano, pongámoslo así. ¿Cómo yo voy a ir a representar algo y no sé lo que estoy representando? No lo voy a hacer bien. Probablemente si no lo hago bien, el mensaje se va a tergiversar, no se va a traspasar bien. ¿Ya? Entonces es súper importante tener este conocimiento súper claro. ¿Qué es lo que estoy representando? Y un embajador es eso, es un representante. Por eso la pregunta inicial, ¿somos embajadores? ¿Somos embajadores, y aquí le voy a agregar, de Cristo? Tomando en consideración ahora que las características de un embajador es comunicar, es traspasar, ¿cierto?, tu cultura a otro lugar, es trasladarte a otro lugar. Y un embajador también debe cumplir ciertos requisitos o debe tener ciertas condiciones. Un embajador debe cambiarse probablemente de país para representar a su país en lugares extranjeros. Para eso deben aprender un nuevo idioma, adaptarse también a una nueva cultura, con esto nos referimos a una moneda de cambio, ¿cierto?, en dinero, a las comidas que son muy diferentes, a tipos de casa, en vestimenta, etcétera. Pero no significa que un embajador se deba cambiar de nacionalidad cuando se cambia de país, ¿ya? Ellos mantienen su identidad en su lugar de origen, pero los preparan para ser fieles representantes. Y esto es súper importante cuando hablamos de ser embajador, ¿ya? Porque ahora poniéndolo en un plano quizás un poco más personal, me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de qué cosas nosotros en nuestro diario vivir estamos siendo embajadores, considerando la descripción de lo que es ser un embajador, ¿cierto?, que acabo de mencionar, que es ser un representante, que para ser un buen representante uno tiene que tener un conocimiento muy claro de lo que está representando, o si no vamos a fallar.
pero poniéndolo en un plano, ¿cierto?, un poco más personal, los invito, ¿cierto? Nos invito, extiendo la invitación a que podamos reflexionar un poco en de qué cosas estamos siendo representantes, de qué cosas estamos siendo embajadores en nuestro día a día. ¿Ya? Porque si lo ponemos así, nos puede gustar algún deporte y en base a ese deporte nos compramos una camiseta, ¿cierto?, del equipo deportivo. Yo personalmente tengo una camiseta de mi equipo de fútbol de aquí del país de Chile, la cual me regalaron para mi cumpleaños, pero me gusta mucho porque representa, ¿cierto?, a mi equipo. Yo estoy representando a mi equipo y cada vez que yo me pongo esa polera y voy a algún lado, estoy representando a mi equipo. Soy una embajadora de ese equipo. Y yo les voy a dar otro ejemplo que sucede acá en mi país de Chile, como para que ustedes a lo mejor también vayan reflexionando un poco de cómo es en el lugar en donde ustedes viven. Porque independiente sea un país diferente, me pueden estar escuchando de otro país, pero si me está escuchando alguien de Chile, sabemos que en todos los países hay diferentes regiones, hay diferentes ciudades y también hay diferentes culturas, ¿ya? Así que para que podamos como ampliar, ya que no solamente es de un país a otro, sino que también de ciudades, regiones, tenemos diferentes culturas, ya aunque seamos de un mismo país. Pero les voy a contar acá una pequeña cosita que se hace acá en el país de Chile. En el sur de Chile sucede, como son ciudades más pequeñas, son ciudades más aisladas, que tienen menos población, sucede que hay una fecha del año en donde hacen que los alumnos de las escuelas, ¿cierto?, los colegios, desfilen. Y cada uno desfila con su uniforme y con algo distintivo. Y a mí cuando era pequeña me tocaba desfilar y yo me sentía muy orgullosa de desfilar por mi colegio y usar la corbata de mi colegio, mi uniforme. Yo estaba siendo una embajadora de mi colegio en esa oportunidad al desfilar y pasar, ¿cierto?, frente al alcalde, frente a las autoridades políticas de mi ciudad. ¿Ya? Entonces ahí es donde podemos ir reflexionando un poco, ya teniendo en claro este concepto de qué es ser un embajador. Ahora lo profundizamos un poco más y en nuestro diario vivir, ¿de qué estamos siendo embajadores? Ya yo acabo de poner 2 ejemplos, que uno es de tener gustos por algún deporte y comprarte alguna camiseta, o esto mismo que acabo de mencionar recién, que es desfilar por tu colegio, etcétera. ¿Ya? Pero espero que esté quedando muy claro lo que es ser un embajador y lo que significa ser un embajador en nuestro diario vivir. Y me quedo realmente con algo que mencioné hace muy poquito. ¿De qué cosas estamos siendo embajadores en nuestro día a día? Uy, fuerte un poquito eso. Porque ya teniendo en conocimiento a lo mejor que somos embajadores de hartas cosas, que representamos a muchas cosas durante nuestro día. Y la pregunta va aquí, ¿en nuestro día a día estamos representando a Jesús? Entre todas las cosas que a lo mejor podamos representar, un equipo, a una institución, a nuestra familia, a nuestro equipo de amigos, a mi colegio, a mis gustos musicales, puede ser cualquier cosa, pero dentro de todas esas cosas que yo represento, ¿estoy representando a Jesús dentro de todas esas cosas? ¿Estoy representando a Jesús? Y aquí es donde tenemos que empezar a analizar, tenemos que empezar a reflexionar y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos pueda ir revelando. Nos puede revelando qué cosas estamos representando, sean buenas, sean malas, sean la voluntad de Dios, como no lo sean, pero acá es donde tenemos que ir a los pies de Cristo, acá es donde tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele, ya porque Él es el único que nos puede convencer. Y
bueno, aquí me gustaría que pudiéramos leer 2 Corintios 520, ¿ya? Y yo lo voy a leer así. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como el Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que aquí está diciendo, somos embajadores en nombre de Cristo. Por eso mi pregunta, ¿somos embajadores? Y si estamos siendo embajadores de algo, ¿cierto?, en nuestro día a día, dentro de todo eso, ¿estamos siendo embajadores de Cristo en nuestro día a día? Aquí nuevamente quiero entrar en una experiencia personal de cuando era adolescente, como para poner un poco en el contexto y nos pueda ayudar un poco a reflexionar y a responder estas preguntas de la manera más honesta posible. Hermano, que Dios, que el Espíritu Santo pueda ir revelando en sus corazones. Cuando yo era adolescente, conocía a un Dios, pero solo porque mis padres me inculcaron y me educaron desde que yo fui pequeña hasta que fui creciendo, de que existía un Dios. Pero para mí no era suficiente ser representante de Dios solamente por saber. Y por eso yo también permití muchas ocasiones en donde mi círculo de amistades se burlaban de gente cristiana, se burlaban de Dios y algo pasaba dentro de mí, pero como yo no era una embajadora, lo permití, la verdad. Y lo digo con mucho arrepentimiento. Permití que se burlaran de verdaderos embajadores. Yo, sabiendo de un Dios, permití que se burlaran de él. No estaba siendo una embajadora. Yo solo sabía que existía un Dios, pero no tenía una relación con él, no tenía una comunión con él. Por ende, permití muchas veces que se burlaran de verdaderos embajadores de Dios y se burlaran de Dios. Y claro, en esos momentos algo pasaba interno mío que no me gustaba, pero lo permití igual, por sentir que de esa manera podía pertenecer a un grupo de amistades, ¿ya? Mi identidad, querido hermano, no estaba en él. Mi ciudadanía en ese tiempo, cuando yo era adolescente, años atrás, muchos años atrás, mi ciudadanía no estaba con Dios. Yo pertenecía al mundo y actuaba como el mundo. Eso debemos tenerlo muy claro, muy consciente, querido hermano. El solo saber de un Dios no nos va a hacer embajadores. Para ser embajadores, como es algo que mencioné en un inicio, debemos saber, debemos conocer, debemos empaparnos para ser buenos representantes. En ese tiempo de mi adolescencia, mucha inmadurez había en mi vida y yo solamente conocía a un Dios, pero no tenía una relación con él. Entonces permití muchas veces que se burlaran y yo también fui partícipe, a lo mejor de una manera entre comillas un poco más indirecta, pero participé de esas burlas al guardar silencio. Y bueno, aquí está la buena noticia, ya en el momento en que Dios nos escoge y nosotros aceptamos voluntariamente nacer de nuevo y ser sus hijos, automáticamente pasamos a ser ciudadanos del cielo. Amén. Y aquí les quiero leer Filipenses 3:20, para que ustedes también lo puedan estar buscando a lo mejor en sus Biblias, lo noten. Filipenses 3:20 dice así: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, no basta solamente con saber que hay un Dios. Hay que profundizar más, hay que tener una comunión con Dios, hay que tener una relación, una intimidad, hay que empaparse de quién es Dios para poder ser fieles representantes de Él acá en la tierra. ¿Ok? Y esta es la pregunta que yo te hago, que Dios nos está haciendo a todos. ¿Estás siendo un embajador de
Cristo en la tierra. Ahora ya al tener toda esta información, nosotros como embajadores lo que debemos hacer es mostrar a Cristo y anunciar el reino de los cielos. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor, por decirlo de alguna manera, política, entre el reino de los cielos y esta tierra. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Mostrar a Cristo y anunciar el reino de los cielos. O sea, ¿debemos ser embajadores? Sí. ¿Estamos siendo embajadores en esta tierra de muchas cosas? Sí. ¿Queremos ser embajadores de Cristo? Si tu respuesta es sí, entonces aquí Dios nos está enseñando que no solamente el que sabe que existe un Dios es embajador, sino el que se empapa, el que lo busca, el que se llena de él, va a ser un fiel representante de Cristo en esta tierra y se va a cumplir el objetivo principal, que es mostrar a Cristo y anunciar el reino de los cielos. Para ser un buen embajador, primeramente debemos prepararnos. ¿Cómo, querido hermano? Estudiando las Escrituras. Primeramente estudiando las Escrituras porque es la profeta mayor. Escuchando prédicas. Ser, queridos hermanos, intencionales en buscar el conocimiento. Y no solo buscar el conocimiento, sino que pedirle a Dios la revelación en ese conocimiento. Yo no fui embajadora de Cristo desde el día 1 en que me convertí. Desde el día 1, como decía su palabra, en que nacemos de nuevo, ¿cierto? Y pasamos a ser embajadores y ciudadanos. Yo no fui embajadora desde el día 1, hermano. Pero no porque no tuviera, por decirlo de alguna manera, el título, ¿ya? Yo no era embajadora porque no tenía el conocimiento. Y no podemos representar a algo o a alguien, vuelvo a repetir, que no conocemos, porque nos podemos equivocar. Y aquí en este plano espiritual dañamos gente por no tener el conocimiento. Dañamos gente por no tener la revelación de Dios. Alteramos, hermano, el verdadero mensaje, y eso es gravísimo. Alterar el verdadero mensaje de Dios. Eso pasa para los que no buscamos el conocimiento, no pedimos revelación. Alteramos el mensaje, dañamos gente, nos equivocamos. Y eso, querido hermano, lamentablemente genera por consecuencia, ¿cierto?, que dañemos la imagen y el nombre de lo que estamos representando. Yo conozco lamentablemente muchos testimonios de personas que no quieren absolutamente nada con una iglesia, no quieren absolutamente nada con Dios, simplemente porque uno de los embajadores de Cristo, ¿cierto?, que su labor es mostrar a Cristo y mostrar el reino de los cielos, por no tener conocimiento lo daña. Lo dañó con una palabra, lo dañó con un gesto, se pudo haber dañado con un mensaje ¿cierto?, tergiversado. Entonces es súper importante que tengamos en claridad esto, queridos hermanos. No solo basta con saber que hay un Dios para ser un buen embajador, sino que debemos buscar el conocimiento y pedirle a Dios la revelación. Hermano, eso va de la par. Conocimiento y revelación van a la par. Debemos tener esas dos cosas siempre en nuestra vida, el deseo de tener esas dos cosas siempre en nuestra vida. Ahora ya como para ir terminando, esta semana Dios me revelaba que nosotros no podemos decidir cuándo, dónde y con quiénes somos embajadores, querido hermano. Muchas veces por vergüenza nos callamos cosas que sabemos que no están bien por temor a perder un trabajo, un amigo, etc.
¿ya? En ocasiones por querer pertenecer a un grupo, nos involucramos en conversaciones y conductas que no son de un embajador de Cristo, aún sabiendo la verdad. No seamos embajadores solo en el servicio de los domingos, ¿ya? Sino que seamos fieles representantes del amor, de la justicia, de la compasión, de la misericordia, de la paciencia, de la humildad de Dios a todo lugar en el que vayamos. Aceptemos, queridos hermanos, el desafío primeramente de aprender de las Escrituras y orar por revelación, quién es Dios, y luego ser fieles representantes en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros amigos, en la escuela, en la universidad, en el gimnasio, querido hermano, en el transporte, con tus vecinos, en la fila de un banco haciendo un trámite, en el supermercado. Es súper importante esto, hermano, súper importante, porque de nosotros depende, que es lo que mencionaba al inicio de este podcast, que se pueda traspasar bien un mensaje, que se pueda compartir el reino, que se pueda seguir expandiendo esto tan bueno que es Jesucristo, que es la salvación, que es el amor eterno, que es Dios. Nosotros estamos acá en esta tierra para ser fieles representantes, fieles embajadores. No tergiversemos el mensaje. No dañemos a personas, no le neguemos el acceso a Dios por una mala palabra, simplemente porque no nos esforzamos a lo mejor en buscar más de Él, y podemos hacerlo, hermano. Yo te digo, y es algo que yo canto victoria a través de esto, porque vuelvo a repetirlo, yo nunca en mi vida, ahora yo a mis 32 años, antes de iniciar estos podcasts, antes de iniciar estas reflexiones, ¿cierto?, en la página web, no fui nunca una persona muy estructurada, muy ordenada, alguien que creyera que pudiera escribir, que pudiera grabar estos podcasts, compartir la palabra de esta manera, porque la sentía que no era mi manera. Pero Dios me ha dado la fortaleza y me ha dado el conocimiento y la revelación para seguir buscándolo. Él siempre está. Él está día a día. Él está en todo momento, en todo lugar. Pero nosotros debemos buscarlo. Nosotros debemos ser intencionales, querido hermano, en escuchar una alabanza en vez de alguna canción, alguna música que no edifique nuestro corazón. Luchemos contra eso el día de hoy, desafiémonos, tomemos el desafío que nos está entregando el Espíritu Santo de buscarlo a Él, de ser intencionales, de darnos 5 minutos de leer un versículo, de antes de dormir no mirar el teléfono, a lo mejor, y tener una conversación con Dios. Son cosas que a mí personalmente me han ayudado mucho. Y no son grandes cosas. Dios sabe lo que cada uno puede entregar. Pero seamos intencionales para ser unos buenos embajadores de Cristo, unos fieles representantes del reino de los cielos acá en esta tierra. Hermano, por esas almas, por esas miles de almas que aún siguen perdidas allá afuera, sin que nadie les hable, sin que nadie les muestre realmente la esencia de Jesús. Y bueno, eso, no voy a extenderme más. Esta es la palabra, esta es la reflexión que el Espíritu Santo, ¿cierto?, el día de hoy nos entrega. Sé que va a ser de mucha bendición para cada uno del que está escuchando. Comparte este mensaje, compártelo no para hacer publicidad de identidad, de los podcasts Mi Identidad, sino para compartir esto bueno que es Dios, para compartir estas buenas nuevas, ¿cierto?, estas noticias de salvación y de un amor puro. Así que te invito a que puedas compartirlo
a quien tú sientas y como te vuelvo a repetir, puedes compartir este audio, como puedes compartir una reflexión, como puedes compartir una alabanza o un versículo que estés sintiendo ahora. Pero hazlo, sé un embajador de Cristo, empieza desde hoy. Espero el Espíritu Santo haya revelado algo a tu vida, porque si así fue, es simplemente porque Dios te ha escogido y te quiere más cerca de Él. Así que eso, querido hermano, vamos a tener una pequeña oración. Yo te voy a pedir que te puedas concentrar en esto, sea donde sea que estés. Voy a orar por ti. Papá, muchas gracias por todo lo que nos has hablado hoy, por todo lo que nos has enseñado. Te doy las gracias por la vida de cada una de las personas que están destinando este pequeño tiempo para poder aprender de ti, para poder estar más cerca de ti. Padre, yo te pido en esta hora por el corazón de cada uno de ellos, por la vida de cada uno de ellos, porque tú los has escogido para ser representantes de ti, Señor, para ser unos embajadores fieles. Y te pido en esta hora que así como tú te revelaste a sus vidas, Señor, a través de alguien más, te pido que te reveles a las vidas, ¿cierto? Que aún no te conocen, que aún no han sido alcanzadas a través de los que hoy están escuchando esos podcasts. Señor, en sus trabajos, en sus familias, con sus amigos, papá, que no haya vergüenza, que no haya temor, papá, si hay que hablar o hay que guardar silencio, pero que siempre esté por sobre todas las cosas, Señor, el amor a ti y ser unos fieles representantes de tu reino en esta tierra. Señor, aunque eso muchas veces sea alzar la voz o a veces sea guardar silencio, papá, tú preparas nuestros corazones, pero queremos hacer las cosas bien, queremos exaltarte con nuestras actitudes, queremos mostrarte, Señor, con nuestra vida, papá, con todo lo que nosotros hagamos día a día. Muchas gracias y te entrego la vida de estas personas, te las presento, papá, para que tú puedas ir trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así que eso, querido hermano, sé muy bendecido, créelo que ya estás siendo bendecido y te dejo con este mensaje. Dios te ama y eres un embajador de Cristo, ni nada más ni nada menos que de Cristo. Es un tremendo honor. Así que muchas bendiciones, que tengas un excelente día, unos excelentes días y puedas intencionar conocer más de Dios a tu manera, pero búscalo. Así que eso, muchas gracias. Nos estamos escuchando ya la otra semana, el día martes con la pastora Solange y el jueves yo nuevamente. Chao, chao.